Dios les bendiga. Y mes de septiembre, mes de la primavera, salió a las pistas la camisita con florcita ya, la camisa ungida. Así que no, por las dudas, uno dice tantas cosas en las redes y después queda todo grabado y dice, no, ese pastor dice tiene la camisa y después me la quieren comprar. No está a la venta. Así que saludamos a todos los que están conectados en este día. Y hoy el mes, septiembre, es el mes de la Biblia, ¿sí? No sé por qué, pero es el mes de la Biblia. Desde que me entregué al Señor siempre se festejó en septiembre, el mes de la Biblia. Debe ser porque primavera, reverdecer, que quede atrás el otoño, lo seco y lo nuevo, la vida comience a surgir. Debe ser por eso. Y siempre en las librerías hay muchas promociones con respecto a comprar Biblias, ¿sí? Siempre el mes este es el mes que hacen más descuento. Ahora está todo cerrado por este tema de la pandemia, pero bueno, aquí estamos. Está conectado también Víctor Fersore, que trabaja con Dani, Diego Narda, el pastor Gustavo Toranzo, los que nombró mi esposa. Así que bendecimos la vida de cada uno. Y yo quería tocar no un curso bíblico de la Biblia, sino curiosidades, cosas que uno por ahí no sabe, ¿no? Y es muy interesante saber algunas cositas, ¿no? Siempre existen las preguntas, ¿y quién escribió la Biblia? ¿No? A veces uno comparte y dice, no, pero la Biblia la escribió un hombre, la escribió el hombre, ¿no? Y a veces está esos tiroteos, ¿sí? Esas charlas medias ásperas, y muchas veces uno no sabe qué contar o qué contestar, ¿no? Frente a inquietudes de las personas. Entonces, como es el mes de la Biblia, dije, sería bueno refrescar un poquitito todo este tema, ¿sí? ¿Y quién escribió la Biblia? Es una buena pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Sí? Y la Biblia, ¿sí? Acá tengo un machetito que me dice. La Biblia dice que fue escrita por más de 40 personas. Más de 40 personas intervinieron en lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿sí? Y todos ellos eran de distintos quehaceres, ¿sí? La escribieron pastores sin entrenamiento, sin cultura, sin estudios. La escribieron filósofos, la escribieron reyes, la escribieron sacerdotes, la escribieron médicos, mucha clase de gente, fabricantes de tiendas, granjeros, pescadores, sacerdotes, tantas personas diferentes, ¿sí? Escribieron y fueron parte de este libro que hoy tenemos acá. Hoy voy a tratar de, después de la reunión, enviarles un videito de una tribu. A mí me impactó mucho. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el seminario, en esa época en Rusia estaba cerrada, ¿sí? Un país comunista, y existía la iglesia subterránea, le decían, la iglesia subterránea, todos por túneles, ¿sí? Y tenían un pedacito de la Biblia, un pedacito, una hojita, cortaban así, vos llevate esta, y la estudiaban de memoria. Y cuando se juntaban en esa iglesia subterránea, se cambiaban esos papelitos, ¿sí? Y si te encontraban con un trozo de la Biblia en la Plaza Roja, en la Plaza Mayor, eran ahorcados, ¿sí? Eran sentenciados, ¿sí? Tengo un libro de esa época que se llama Torturados por Cristo, y el que lo escribió cuenta todas estas cosas que estoy diciendo y cómo se manejaba la iglesia
en esos tiempos, ¿no? Y a veces uno tiene la Biblia y en el hogar, hoy en día, se calcula que en la casa de un creyente por lo menos hay 2 Biblias, ¿sí? Yo no sé cuántas debo tener, la verdad, debo tener como 10 Biblias. Tengo la NBI, Pentecostal, Nuevo Testamento, tengo la Thompson de estudio, tengo una toda nueva versión internacional, otra traducción del lenguaje actual. Yo que sé cuántas Biblias hay, cuántos libros hay, y hoy tenemos en el celular la Biblia, ¿no? De las versiones, comparás, tocas comparar y te compara todo solo. El acceso que hay hoy a la Biblia es tremendo, es tremenda el acceso que hay hoy en día. Y después quería compartirles porque un videíto, no va a ser el que vi yo el que vi lo trajo un misionero que cuando se abre Rusia, ¿sí? Hacen la primera campaña. Y recuerdo que en la plataforma terminan de predicar, ¿sí? Invitaban a la gente a aceptar a Jesús y se tiraban de cabeza a aceptar a Jesús. Y en un momento empiezan a poner cajas en la plataforma y dice: vos que te entregaste al Señor, tomá, te regalo una Biblia. No había Biblia, nunca. Y literalmente vi ese video y fue impactante. La gente se tiraba de cabeza a agarrar Biblias y ya no las podían dar así en mano, las empezaban a tirar por todo lado porque se tiraban, se metían arriba, ¿no? Y se iban llorando con la Biblia, decían: mira, tengo una Biblia, y lloraban y lloraban y lloraban. Y hoy uno tiene la Biblia y por ahí no la lee, ¿no? Qué tremendo todo esto. A veces somos... ¿no? Cuando nos apretan un poquito, ahí como que reaccionamos, ¿sí? Acá Marcela dice que le costó conectarse. Acá está Lilian, Dios te bendiga, y todos los que se están conectando. Así que quiero introducirme un poquito. Decíamos, ¿quién escribió la Biblia? Más de 40 personas escribieron la Biblia. Y hay que entender que la Biblia no es un libro, La Biblia no es un libro. La Biblia es, como dice Biblia, biblioteca. La Biblia es una biblioteca que está compuesta por 66 libros. Qué tremendo, ¿no? Que uno en su mano dice: tengo este libro, pero en realidad estás teniendo una biblioteca de 66 libros. Y la escribieron toda gente que no se conocían, muchos entre sí, de diferentes culturas, de diferentes oficios y de diferentes tiempos, ¿sí? La Biblia tardó desde el comienzo hasta el final, tardó en escribirse 1600 años. 1600 años, qué tremendo, ¿no? Y uno escribía y después a los 100 años por ahí escribía otro, a los 80 años escribía otro, por ahí gente contemporánea escribía, y así, de distintos lugares, de distintas idiosincrasias, formaciones, culturas, todos aportaron algo, ¿sí? Y 1600 años, comenzó a escribirse 1500 años antes de Cristo y terminó escribiéndose 100 años después de Cristo, ¿sí? Que es el Apocalipsis en el año 95, 93 después de Cristo. Así que dijimos que la Biblia contiene 66 libros, ¿sí? Y está dividido la Biblia en 2 partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Esto hay que saberlo, ¿sí? Y uno dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Qué significa testamento? ¿Qué significa testamento? Mire lo que dice, lo que significa. Testamento significa convenio o contrato. Qué tremendo que es esto. Convenio o contrato. Quiere decir que Dios le dejó al hombre un convenio, un contrato y escrito, ¿sí?
Cuando hace un contrato inmobiliario de auto, todo, se va al escribano y hay que firmar, hay que escribir, ¿sí? Dios hizo un contrato y lo dejó a la humanidad, al hombre, le dijo, tomen, les dejo mi contrato, les dejo un testamento, ¿sí? Y cuando te dejan un testamento, ¿no? Che, te dejé, fulano, se murió el tío de España y te dejó un testamento, ¿sí? Te dejó todas las tierras vos andás a reclamar el testamento, con ese testamento es válido, ¿sí? Dios dejó algo de valor y nos dejó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, el autor que más contribuyó en el Antiguo Testamento en escribirlo fue Moisés, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? 5 le dicen el Pentateuco, ¿sí? Penta de 5 y teuco de tomos, 5 tomos significa. Esto lo escribió Moisés, que ahí está la ley judaica, ¿sí? Él fue el que más libros escribió en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el que más libros escribió es el apóstol Pablo, ¿sí? 14 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Qué tremendo este Pablo, ¿sí? Más de la mitad. Dice, ¿cuál es el libro más antiguo del Antiguo Testamento? Todo el mundo se cree que el primer libro, que Génesis, es el libro más viejo, ¿sí? Pero el libro más viejo de la Biblia es Job, el libro de Job. 1500 años antes de Cristo se escribió el libro de Job, ¿sí? El libro más nuevo del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿sí? Malaquías se escribió tan solo 400 años antes de Cristo, ¿sí? Y ahí, después de Malaquías, se cierra un ciclo. Malaquías fue el último que escribió en el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo, y él suelta, es un libro profético, ¿sí? Y después vienen 400 años que le dicen el silencio de Dios, los 400 años de silencio, hasta que Juan el Bautista sale del desierto y comienza a hablar nuevamente, ¿sí? El libro más cerquita que tenemos del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías, ¿sí? ¿Qué más? El libro más reciente que tenemos del Nuevo Testamento es el que dije antes, escrito por Juan, Apocalipsis, año 93-95 después de Cristo, ¿sí? Lo escribió sin ojos. Qué tremendo, ¿no? Fue deportado. Juan, el apóstol, fue agarrado y llevado a una isla desierta, la isla de Patmos, y lo dejaron ahí, ¿sí? Y la historia judía dice, hay historiadores, Flavio Josefo, hay un montón de historiadores judaicos donde dicen que Juan le sacaron los ojos y lo exiliaron ahí como un preso en una isla. Y el libro del Apocalipsis dice, yo, Juan, vi al Señor. Qué tremendo, ¿no? Le sacaron los ojos, pero Juan pudo decir, yo vi al Señor. El libro de las revelaciones, ¿sí? Que tenemos. Y un paréntesis, Apocalipsis en estos tiempos está cumpliendo, está muy acelerado el proceso, el avance profético, ¿no? De los tiempos finales, está todo muy acelerado. Todo esto, la pandemia ayudó, empujó a que la palabra de Dios avance rápidamente, ¿sí? Así que no hay que dormirse. ¿Qué más? La Biblia, ¿sí? ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? ¿Sí? El Nuevo Testamento fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo, ¿sí? Cuando Babilonia se llevó al pueblo, a los israelitas se los llevó cautivo, ahí se escribió en arameo.
y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? El griego en esa época, en la época de Jesús, era como el inglés en la época de hoy, era el idioma universal, era el griego. ¿Cuándo se canonizó? Esta es una pregunta espectacular. ¿Cuándo se canonizó la Biblia? ¿Sí? Vamos a ver qué es canonizar primero. ¿Qué es canonizar? Canonizar deriva de la palabra canon con K, ¿sí? Una palabra griega que significa vara de medir, ¿sí? Para que un libro fuera canonizado, el mismo tenía que pasar la norma o la prueba de autoridad e inspiración divina. Estos libros se convirtieron en la colección de libros o escrituras aceptadas por los apóstoles y por la dirección de la iglesia primitiva como una base para la creencia cristiana. ¿Qué significa esto? La Biblia eran cartas, ¿sí? Nosotros agarramos esto, pero en realidad eran cartas que uno le mandaba al otro. En el Antiguo Testamento eran los profetas escribiendo, Moisés dejando asentados, los jueces, ¿sí? Hay libros poéticos, hay libros históricos, hay libros proféticos. No me voy a meter en todas las partes que tiene el Antiguo Testamento, pero todas esas cartas, todos esos manuscritos, todos esos rollos, ¿sí? En un momento los unificaron, los juntaron todos, desde el primero hasta el último, y cuando los canonizaron, ahí fueron transformados en lo que hoy conocemos la Biblia. El Nuevo Testamento se canoniza en el año 375 después de Cristo, mientras que el Antiguo Testamento, la Torá de los judíos, ¿sí? Ellos ya la tenían canonizado como el libro de Dios. Después, en el 375 aparece el Nuevo Testamento y ahí se unen y tenemos los 66 libros que forman parte de la Biblia que hoy tenemos actual. Y ella es inspirada, ¿sí? Así que esto es lo que significa. Acá me anoté un par de cositas más. Cositas interesantes, ¿no? Todos sabemos que Gutenberg, ¿sí? En 1454 fue el que inventó la imprenta, ¿sí? Qué tremendo este Gutenberg, ¿sí? Alemania perseguía. La Biblia es un libro muy perseguido, lo quisieron sacar de en medio. En la época medieval decían que solamente lo podían leer un papa, un sacerdote, la iglesia de ese momento y el rey. Si no, nadie tenía acceso a la Biblia. Y el pueblo no tenía acceso a la Biblia, sino que el sacerdote era el que era como si fuera Dios en la tierra. Y él era el que bajaba la línea. Nadie podía tener acceso a los rollos, a la palabra de Dios. Y fue muy perseguida la Biblia. Quisieron exterminarla, pero nunca pudieron. Y Gutenberg, el inventor de la imprenta, se encuentra en una situación donde imprime por primera vez un libro, y ese libro fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro impreso en el mundo, y cuando más la quisieron frenar, más funcionaba la imprenta y más la palabra de Dios corría. La Biblia no puede ser frenada porque no es un libro creado humanamente, sino hay un autor. Hay un autor solo que agarró instrumentos y le dijo: escriban esto, y es el libro de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el libro más extenso de la Biblia? ¿Sí? De los 66 libros, ¿cuál es el libro más largo? Es los Salmos, ¿sí? Los Salmos tienen 150 capítulos.
y en total tienen 2146 versículos, ¿sí? Así que no es un libro que vos decís, che, me voy a leer el libro de los Salmos y tenés para rato, ¿sí? ¿Y cuál es el libro más cortito de la Biblia? Es Segunda de Juan, solamente tiene 13 versículos. Arranca con 13 versículos y terminó, es el más cortito que tenemos en la Biblia. ¿Cuál es el libro más largo del Nuevo Testamento? Es Lucas, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de Lucas habla directamente a los romanos, y Lucas romanos. Esto siempre trato de explicarlo. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, ¿sí?, fue escrito para los judíos, ¿sí? Ahí contiene más de 60 versículos del Antiguo Testamento demostrando que Jesús era el Mesías. Mateo apunta a los judíos, Marcos a los romanos, ¿sí?, Lucas a los griegos y Juan a todo el resto, a nosotros, ¿sí? Así que el libro de Lucas es el libro que más milagros narra, porque los griegos buscaban al hombre perfecto, al hombre sobrenatural. Entonces ahí Lucas, encima médico, es el que relata más milagros y es el libro más extenso en el Nuevo Testamento, con 1151 versículos. Dice, ¿cuál es el capítulo de la Biblia? ¿Cuál es el capítulo más largo que hay en la Biblia? Es el Salmo 119, ¿sí? Vos cuando tenés andá a leerte el Salmo 119 y después venir, no viene más, ¿sí? Es el Salmo más largo que hay y tiene 176 versículos. ¿Cuál es el capítulo más corto? El capítulo más cortito de toda la Biblia es el Salmo 117, tiene 2 versículos solamente. Después, ¿cuál es el versículo? El versículo más largo que existe en la Biblia. ¿Cuál es? Está en Esther capítulo 8, verso 9, tiene 80 palabras. Flor de versículo, un versículo solo muy largo. Y el versículo más cortito de la Biblia, ¿sabes cuál es el versículo más corto de la Biblia? Es Juan capítulo 11, verso 35. Tiene 2 palabras. ¿Sabes lo que dice? El versículo más cortito. ¿Sabes lo que dice? Dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de toda la Biblia. ¿Y cuántas letras? Escuche esto. ¿Cuántas letras? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos versículos? ¿Cuántos capítulos? ¿Y cuántos libros contiene la Biblia? ¿Sí? La Biblia contiene, muy largo es esto, 3.566.480 letras. Tiene 773.746 palabras. 31.102 versículos. En toda la Biblia, 31.102 versículos. Tiene 1.188 capítulos y tiene 66 libros, ¿sí? Entonces quiere decir que uno agarra la Biblia con 1.189 capítulos, con 31.102 versículos, agarra la Biblia y agarra una espada y dice, quiero saber lo que dice en la mitad. Quiero saber lo que dice en la mitad de la Biblia. ¿Cuál es la mitad de la Biblia? Si agarro capítulo para acá y capítulo para allá y empiezo, quiero saber el capítulo del medio. Es el capítulo 118. El capítulo 118 es el centro de la Biblia. Y dentro del capítulo 118, el versículo del centro. Esto estoy hablando el medio de la Biblia. Ahí el puntito. ¿Qué dice en el medio de la Biblia? Salmo 118, versículo 18. ¿Sabe lo que dice este versículo? Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre.
Eso dice el centro de la Biblia. Te lo voy a repetir. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. El centro de la Biblia nos lleva a confiar en el Señor. Mire esta es tremenda. ¿En cuánto tiempo se puede leer la Biblia una persona normal? ¿Sí? Yo estoy acostumbrado por ahí a colocar la Biblia acá en el celular y le pongo audio, ¿sí? Y ahora estoy con en lenguaje actual, traducción lenguaje actual, TLA, y tiene musiquita de fondo, así como están escuchando ahora. El título lo lee una chica y hay como un locutor con música y te lee la Biblia. Entonces, mientras la estoy leyendo, también la estoy escuchando, ¿sí? ¿Cuánto tarda una persona normal, leyendo tranquilo, se sienta a leer la Biblia? Toda la Biblia entera. ¿Cuánto tardaríamos si hoy nos sentamos a leer la Biblia entera? Un lector puede leer toda la Biblia en voz alta en 70 horas y 40 minutos. 70 horas y 40 minutos. Así que si te querés leer hoy la Biblia, tenés 24, 48, ¿sí? 3 días y medio. 3 días y pico. Y te la lees toda, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? En 3 horas y media, en 3 días y medio uno puede leer la Biblia, y a veces en todo el año uno no la lee una sola vez. Hay cosas que tenemos que arreglar, ¿no? Necesitamos volver a la Biblia, a la palabra, a la fuente, ¿sí? Dice que toma alrededor de 52 horas y 20 minutos para leer el Antiguo Testamento, ¿sí? De las 70 horas, 52 horas y 20 minutos para leer el Antiguo Testamento. El libro más largo del Nuevo Testamento, que es Lucas, si uno lo lee tranquilo, toma 2 horas y 43 minutos, ¿sí? Así que te pones a tomar unos mates con un bizcochito, algo, 2 horitas 43, te leíste todo el libro de Lucas, el libro más largo del Nuevo Testamento. ¿En cuántos idiomas se tradujo la Biblia? Saben que los ingleses se jactan del libro de Shakespeare, ¿sí? Que fue traducido en 50 idiomas. Ellos dicen que es el libro más traducido del mundo, ¿sí? En distintos lenguajes, en 50 idiomas fue traducido el libro de Shakespeare, ¿sí? La Biblia en la actualidad tiene más de 2018 idiomas. Fue traducido a más de 2018 idiomas, ¿sí? Esto estamos hablando de Biblias enteras, no partes, no Nuevo Testamento, ¿sí? Es tremendo, sin contar los audios, ¿sí? Hay gente que en vez de escribirla, la traduce en audios, en dialectos que uno no conoce, en dialectos de tribus, en dialectos muy difíciles, y se traducen en audios y se envían, ¿sí? Pude ver un video donde un misionero pasa, ¿sí? Con un avión y suelta un paracaídas chiquitito con una radio, ¿sí? Y con un parlantito, y a través de la avioneta le ponían los cassettes para que esa tribu empiece a escuchar la palabra de Dios, traducciones específicas de la palabra de Dios, ¿sí? Y con esto voy terminando. Todos los escritores quieren vender libros, ¿no? Hay gente que va a salir tal libro y hacen cola, ¿sí? Uy, va a salir este libro y yo lo quiero tener, y hacen cola. El libro, escuche esto,
año tras año, tras año, tras año, tras año, siempre el libro más vendido del mundo es la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Acá se conectó el Gustavo Pensa, justo me dijo, che, fíjate si me podés comprar 6 Biblias para gente nueva, ¿sí? La Biblia, este libro, es el que año tras año es récord en ventas. Nada lo puede alcanzar, no hay libro que pueda superar la venta de la Biblia. Y eso que hoy está la tecnología, que hoy uno se baja una aplicación y tiene la Biblia, a pesar de eso sigue siendo el libro impreso más vendido del mundo. Qué tremendo que es la palabra de Dios. Hay varios conectados y yo quería dejar unas palabras de reflexión, unos versículos, y a veces uno dice, mira, está allá en tal iglesia va el profeta X. Gloria a Dios por los profetas, gloria a Dios por los apóstoles, gloria a Dios por los evangelistas. Dios estableció, dice, 5 ministerios: pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y profetas. Gloria a Dios por todos, gloria a Dios por todos, ¿sí? Pero a veces uno dice, uy, a ver qué me dice el profeta, como si fuera que te tiran las cartas, ¿no? Necesito una palabra profética, ¿sí? Y mire lo que dice la Biblia. Estamos hablando de la Biblia, ¿no? Vamos a leer la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Escuche lo que dice acá Pedro. Tenemos también la palabra profética. Vos querés una palabra profética, yo te voy a dar una palabra profética ahora. Tenemos también la palabra profética más segura, a lo cual hacemos bien en estar atentos como antorchas que alumbran en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escuche, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, escuchen, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo que es esto! Ahora quiero hacerte una pregunta. Acá hay una lapicera, mirá. Si yo agarro esta lapicera y acá escribo, me pongo a escribir acá, ¿quién está escribiendo? ¿Yo o la lapicera? Qué linda pregunta, ¿no? ¿Quién es el que escribe acá? ¿Yo o la lapicera? El que está escribiendo soy yo. El que le da sentido soy yo. El que inspira soy yo, ¿sí? La lapicera es un simple instrumento que utilizo para dejar sentado lo que quiero transmitir. De esa misma manera hizo Dios. Acá dice que nunca fue traída por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, siendo que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué significa inspirado? Es como que yo te digo, che, sentate a agarrar la lapicera y te voy a anotame esto, toma estos apuntes, y yo te doy el pensamiento, yo te digo lo que vos tenés que escribir, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia es el libro de Dios.
Todos estos autores, más de 40 que escribieron la Biblia en más de 1600 años, todos llevan el mismo hilo de conversación. El centro es el Mesías, el centro es Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Biblia. Jesús es el centro. Todos hablaron el mismo tema. Todos, siendo inspirados por Dios, decían: va a venir el Salvador del mundo. Todos los del Antiguo Testamento, todos los profetas, todos los poetas, todos los libros históricos anunciaban que Jesucristo iba a venir, que iba a venir el Salvador del mundo. Y en el Nuevo Testamento, hombres inspirados por Dios dijeron lo mismo: ya vino el Salvador del mundo y se llama Jesucristo, ¿sí? Todos hablaron lo mismo. ¿Por qué hablaron todos lo mismo? Porque eran utilizados por la misma persona, porque eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios y dejaron registrado lo que Dios quería dejar registrado. Estos testamentos, estos sellos marcados, estas actas que quedaron para la humanidad, para vos, para mí. Así que tenemos un libro que no es humano, tenemos un libro que es divino, tenemos un libro que es de nuestro Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Tenemos la Biblia, que es la guía, es el GPS para la humanidad. La Biblia es la lumbrera en nuestro camino, en nuestro andar diario. La Biblia es la máxima autoridad que tenemos. Si alguien viene y te dice algo que no está escrito en este libro, sea anatema, decía el apóstol Pablo. No te dejes engañar por fábulas, no te dejes manipular, no te dejes manejar, solo déjate manejar por la Biblia. Si está escrito en la Biblia, viene de Dios, si no, afuera, ¿sí? Si viene el pastor, el gran pastor, si aún yo como pastor te digo algo que está fuera de la Biblia, tenés el derecho y la autoridad de decir: pastor, mire un momentito, le está errando, no está acá, eso que está diciendo no es bíblico. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo fue a predicar a una iglesia y dice que los de Berea o los de Cesarea eran los que escuchaban diligentemente la palabra, pero a la casa se volvían y se fijaban si lo que el apóstol Pablo coincidía con lo que decía la palabra de Dios, los rollos, si estaban de acuerdo? La Biblia, tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, y hacemos bien en estar atentos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda, no dice parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil la Biblia? Para enseñar, para corregir, para convencer, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? La Biblia cambia nuestras vidas. El Salmo 19:7 dice: la palabra del Señor es perfecta y convierte el alma. La palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios te sana. Jesús, ¿a cuánto le dijo? Conforme a tu fe te sea hecho. Recibí. Tan solo, le dijo uno, tan solo di la palabra y mi siervo sanará, le dijo. Y Jesús soltó la palabra. El poder que hay en la palabra de Dios, todo sostenido, sustentado por la palabra de Dios. Dice Jesús, Juan capítulo 6, verso 66, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida, ¿sí? La palabra de Dios no es como
la de un libro. La palabra de Dios no es como la del diario Clarín que leíste unas noticias, ¿sí? La palabra de Dios son espíritu, tienen espíritu y tienen vida. Y cuando la palabra de Dios entra en tu vida, cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, dice que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta lo profundo de nuestro ser y penetra hasta lo más íntimo, tuétanos, coyunturas, y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. La palabra de Dios sigue vigente, la palabra de Dios sigue hablando. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo la primera vez que fui a una iglesia, por primera vez. Fui medio loco, medio drogado, medio empastillado, medio tomado, medio de todo, ¿no? Y me senté en un lugar que no entendía nada. Digo, esto está todo re loco. Y pasó un pastor a hablar. Y cuando empezó a hablar, el efecto de la locura que tenía, de las drogas que tenía, se me fue el efecto. Quedé, como se dice, careta, se dice, ¿no? Cuando se te va el efecto. Quedé careta. Y ese pastor hablaba y digo, ¿cómo sabe este tipo? ¿Quién le dijo a este tipo todo lo que a mí me pasa? Este tipo me está hablando a mí, decía. Este me está hablando a mí. ¿Y cuántas veces uno está compartiendo la palabra y después recibe mensajes? Dios me habló, esa palabra era para mí justo. Es Dios inspirando y soltando su palabra, y la palabra de Dios no está detenida, no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios sigue siendo soltada, la palabra de Dios sigue avanzando, la Biblia sigue avanzando. La pandemia no la detiene, ¿sí? El coronavirus no la puede contagiar, al contrario, la palabra mata el coronavirus. La palabra de Dios te levanta, la palabra de Dios te infunde ánimo, aliento, te restaura, la palabra te purifica, la palabra cambia nuestros corazones. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo, si dejamos un poco las escrituras, tengamos un tiempo, determinémonos, ¿sí?, a leer. Yo estaba leyendo Colosenses, terminé Colosenses y solo el teléfono me pasó a Primera Tesalonicenses, y estoy leyendo Primera Tesalonicenses y siempre sigo leyendo y voy marcando donde la dejo. Hay que leer la palabra. Si no estás leyendo en este tiempo, determinate, si voy a leer tal libro, ¿por qué no te lees el libro de Lucas, que es el libro más largo del Nuevo Testamento? Léete un capítulo por día, un capítulo por día. No te estoy diciendo léete todo Lucas en 2 horas 43 minutos. Un capítulo. Tranquilo, tranquila, te lo lees, medita. Señor, me pongo delante de tu palabra. Espíritu Santo, vos sos el que ungiste, el que inspiraste a estos hombres que la escribieron. ¿La escribiste vos, Espíritu Santo? Habla mi vida. Abro mi corazón a tu palabra. Sana mi corazón. Restaura mi corazón. Libera. La palabra te libera. Si hay cadenas en tu vida, vas a ser libre. Jesús dijo, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad es la palabra. Las palabras que yo les he hablado son verdad, decía Jesús. La palabra te hace libre. Es tiempo de volver a la palabra. Dejamos mucho la palabra por un circo que se armó. Hubo un tiempo donde que hace que llueva diamante, cae, yo qué sé, cosita de colores, oro en polvo cae. Volvamos a la palabra, busquemos
en la palabra. Vayamos a la palabra. Lo único que te va a salvar, a sanar, a levantar, a restaurar, a hacerte nuevo, a posicionarte. Si te caíste del lugar donde estabas, no te preocupes. La palabra de Dios te va a sanar y te va a volver a levantar una vez más. Volvé a la palabra. Volvamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y sigue vigente. Sigue haciendo esa obra gloriosa. Sigue moviéndose. Y también no solo recibamos la palabra, sino demos la palabra, soltemos la palabra a aquellos que están necesitados, a aquellos que están angustiados, a aquellos que están tristes. Soltá la palabra de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Con esto voy finalizando. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Necesitamos conocer la palabra. La palabra te va a abrir los ojos. La palabra te va a potenciar. La palabra te va a empoderar. Te va a dar poder. La palabra te va a dar poder. La palabra va a hacer que derribes al enemigo, que lo reprendas, que deshaga sus obras. Jesús en el desierto se le presentó Satanás y lo venció con la palabra. Escrito está, escrito está. Este es el tiempo de que agarremos y nos vistamos con toda la armadura de Dios y agarremos la espada que es la palabra de Dios. Hay gente, hay cristianos que en vez de espada tienen escarbadientes. Hay cristianos que tienen el cortapluma, ¿no? Así para abrir la cerveza tienen, ¿no? O la tijerita esa chiquitita. No, hermano, nos dio espada real, espada del rey, para deshacer las obras de las tinieblas. Con esto finalizo. ¿Cuántas curiosidades, cuántas cosas hay en la Biblia? Pero tenemos la profecía más segura y hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios. Métete en la palabra, lee la Biblia, lee la palabra, métete a estudiar, métete en un seminario. Si podés hacer seminarios online, yo mandé la nueva vida en Cristo, métete con los módulos, crece en la palabra, desarrollate en la palabra. Comprometete con la palabra, comprometete con Dios. Decidí hacer todos los días una lección de estos módulos y te aseguro que tu vida va a ser transformada y en corto tiempo vas a ser un vencedor y una vencedora, pues la palabra te va a levantar y te va a transformar. Dios te bendiga. Y quiero saludar a todos los que se conectaron varios más cuando estaba compartiendo. Vi a Gustavo Carelli. No me olvido de vos, querido. Dios te bendiga mucho. Y estamos cerquita. Estás por acá vos. Estás por acá. Así que un día tenemos que juntarnos, a compartir un poquitito. Dios te está buscando de una manera tremenda vos. Yo lo sé. Te está golpea y golpea y golpea. Así que a todos los que se conectaron. Vi a Oscar, Melissa, el tío, a Silvia que se conectó ahora, Lilian, Viviana, vi a Jorge Melice, al tío, yo que se vio un montón, ¿sí? Pero lo importante es no la camisa linda que tengo, ¿sí? Sino Adrián, Marcela se conectaron, sino la palabra, el mensaje. Agárrate de la palabra y nada ni nadie te va a detener. Vamos despidiéndonos, ¿sí? Que no los quiero aburrir, ¿sí? Bueno, muchas bendiciones, ¿sí? En esta noche. Y bueno, tremenda enseñanza, ¿no? Que nos deja todo lo que sabemos, lo que pudimos aprender hoy sobre la palabra de Dios, ¿no? Y que esto nos pueda dar hambre y sed para
Cuando a veces uno dice estoy mal, estoy vacío, estoy hueco, estoy depresivo, vayamos a la palabra, ¿sí? La palabra no tiene vencimiento, así que agarrémonos de ella como nunca antes, y creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cambios mundial, la palabra va a ser más expuesta que nunca y va a ser más viva que nunca. Y también la palabra se hace viva en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros somos luz, si nosotros lo ponemos en práctica, Cristo va a iluminar a través de nuestras vidas. Así que bueno, esforzate un poquito para llegar a ser un 1% de Jesús, ¿sí? Que Él nos mandó a que seamos Jesús acá en la tierra. Así que bueno, bendecimos a cada uno de ustedes. Acá dice Diego que es un tema muy interesante, sí, es muy interesante. Y bueno, y también acá tenemos, la gente se conecta y se desconecta, sí. Estamos viendo que hay bastante problemas de interrupción, sí, en el internet, así que bueno. Jorge Noya, acá tenemos a Jorge, que ayer estuvimos hablando. Dios te bendiga grandemente, Jorge. Seguimos hablando por tu mamá. Y bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Si quieren, no sé, pedir alguna que leer, bueno, pueden elegir, pero hay cosas específicas para leer, para arrancar, digamos, de cero, ¿sí? No te pongas a leer Levítico de cero porque no vas a entender mucho. Así que Lucas es uno de los... Un libro lindo. Lucas es el libro para leer en el mes de septiembre. Si no estás leyendo nada, Lucas. Ahí dice Laura para recomendarme una aplicación para bajar, sí, porque hay algunas que son más pesadas que otras, hay mucha variedad. Hay una que es la básica, la mejor de todas. Después te la vamos a mandar, Laura. Perfecto, dale. Y dice, mamá está muy bien. Bueno, nos alegramos mucho, Jorge. Y bueno, cualquier duda que tengan nos mandan mensajes, ¿sí? Así que bueno, acá dice Sebastián que arrancó Reyes. Bueno. Bien, estamos en contacto y nos estamos viendo este próximo domingo. Dios me una vez más, si Dios lo permite, y estamos para lo que necesitan, ¿sí? Si hay alguna necesidad específica, siempre queremos saberlo, queremos estar al tanto y queremos ayudar en lo que sea posible. Y con esto voy cerrando. El mes próximo se vence el contrato del local donde estamos y queremos que la iglesia pueda orar específicamente para que Dios guíe en las decisiones que tenemos que tomar, que Él nos guíe, ¿sí? Si alguien siente de compartirnos algo, de aconsejar algo, estamos abiertos a escuchar, ¿sí? Lo que Dios ponga en tu corazón, queremos saberlo. Y bueno, yo quiero hablar también con el secretario del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, que se conectan con la reta para ver si hay algo, alguna fecha, algo para saber, porque tampoco quiero renovar un contrato y pagar 50.000 todos los meses y no usarlo, ¿no? Prefiero que eso la iglesia pueda ahorrar ese dinero para que cuando se abra ir a un lugar más importante. Creemos que vamos a crecer muy rápido y muy fuerte. Así que esa es la convicción que tenemos. Así que bueno, vamos, que Dios nos guíe en todo. Dios le bendiga a cada uno y oren por esto específicamente. ¿Sí? Bendiciones.